Aplicación de las leyes de Kirchhoff. Un circuito puede contener más de una fuerza electromotriz o fuentes de voltaje. El circuito mostrado aquí contiene dos baterías FEM, E1 y E2 respectivamente, dos baterías de fuerzas electromotrices. La terminal positiva de cada batería se ha puesto o simbolizado con una línea más larga que la terminal negativa, que es la forma en la que usualmente se simboliza. Aquí vamos a suponer que R1 ya contiene la resistencia interna de la batería. Recuerden que tenemos una resistencia interna debido al cambio de temperatura de la propia resistencia que provoca nuestra FEM. Y análogamente para R2, vamos a suponer que R2 ya contiene la resistencia interna debido a la FEM2. Vamos a suponer que conocemos el valor de las resistencias. Así, la pregunta en este ejemplo es: ¿cuál es el valor de las corrientes I1, I2 e I3 en este circuito? Cabe mencionar que en este circuito se le han asignado direcciones arbitrarias a nuestras corrientes. Recordemos entonces nuestras leyes de Kirchhoff. La primera nos dice que la suma de todos los voltajes en la malla es igual a 0. La segunda nos dice que la suma de todas las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Usando estas leyes vamos a tratar de dar el valor para las diferentes corrientes. Primero situémonos en el nodo A. Aquí tenemos una corriente I que entra y se va a dividir en una corriente I3 y una I2, es decir, nuestra corriente I1 va a ser igual a la suma de I2 más I3. En otras palabras, I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Esto fue aplicando la ley de Kirchhoff para las corrientes. Ahora apliquemos la ley de Kirchhoff para los potenciales y hagámoslo en la malla 1. Asociada a esta resistencia y a esta corriente vamos a tener un voltaje V1 igual, usando nuestra ley de Ohm, a R1 por I1. Análogamente para nuestra resistencia 3 y nuestra resistencia 2. Así entonces tenemos, al sumar todas las contribuciones al potencial, al voltaje, que el potencial debido a nuestra FEM va a llegar a R1 y va a llegar a R3, es decir, E1 va a ser igual a B1 más B3, o en otras palabras, E1 menos B1 menos B3 es igual a 0. Y vamos a hacer algo análogo para nuestra malla 2. De acuerdo al diagrama, tenemos entonces que nuestra corriente I1 llega aquí, pasa por I2, y entonces tenemos que nuestro potencial B2 va a ser igual a nuestra FEM más nuestro potencial en nuestra resistencia 3, más B3. Es decir, B2 menos E2 menos B3 es igual a 0. Notemos que al escribir las dos ecuaciones de las mallas, en cada una de ellas hemos considerado el sentido de la corriente de la circulación desde la batería en tal malla. Es decir, si lo vemos en nuestra ecuación 2, desde nuestra FEM2, tenemos que nuestra corriente I2 va en un sentido e I3 va en otro sentido, por eso las contribuciones para el potencial 2 y potencial 3 quedaron con signos invertidos. Ahora nuestras variables son las corrientes, así que reescribamos nuestras ecuaciones 2 y 3 en términos de las corrientes, usando la ley de Ohm y reemplazando los valores para los potenciales. De esta forma, entonces ya tenemos nuestras nuevas relaciones 2 y 3. Y vamos a despejar de estas relaciones las corrientes. Hemos reescrito aquí nuestras tres ecuaciones de donde vamos a despejar el valor de la corriente. Considero que no es tan pedagógico hacer toda el álgebra en este video, sobre todo porque ya podemos hacer uso, además de que ya la hemos usado muchas veces,
También podemos hacer uso en estos casos de dispositivos como softwares como Matemática, MATLAB, etcétera, para que el tiempo no se nos vaya tanto en el álgebra. Pero bueno, vamos a aproximarnos a la relación de una de las corrientes. De la relación 1 hemos despejado lo que valdría I1, I2 e I3 y las hemos renombrado como 1,1, 1,2 y 1,3. Si a la relación 2 le restamos la relación 3, tenemos E1 menos R1 por I1 menos R3 por I3, que es nuestra relación 2, menos nuestra relación 3. Y vemos que al reordenar y factorizar tenemos E1 menos E2 menos R1 por I1 más R2 por I1 menos 2R3 por I3 igual a 0. En esta relación hemos sustituido la ecuación 1.2, que es lo que habíamos encontrado para I2, y nos queda de esta forma. Al distribuir nos queda esta otra ecuación y lo que vamos a hacer ahora es pasar de un lado todos los valores con I1, que son menos R1 más R2, así nos queda I1 multiplicado a R2 menos R1, lo tenemos de un lado y todo lo demás lo pasamos del otro lado de nuestro signo de igual y despejamos I1. A esta relación le vamos a llamar 5. Vemos que esta relación todavía depende, I1 todavía depende de I3, entonces lo que podemos hacer es sumar la relación 2 con la 3 de forma que nos queda esta ecuación de donde despejamos I2. Y la vamos a llamar ecuación 6. Aquí he reescrito nuestras ecuaciones 5, que es la dependencia de I1 con I3, nuestra ecuación 6, donde estoy escribiendo I2 depende de I1, e 1.3, que es I3 igual a I1 menos I2. Si sustituyo nuestra ecuación 6 en 1.3, entonces tenemos que I3 es igual a I1 menos E1 sobre R2 más R1 por I1 sobre R2, a la cual llamaremos ecuación 7. Ahora vamos a sustituir nuestra ecuación 7 en nuestra ecuación 5. Aquí ya hemos despejado R2 menos R1 para que no nos estorbe de este lado y sustituimos lo que vale I3. De donde finalmente obtenemos una ecuación que tiene todos los valores conocidos, E1, E2, R2, R1, R3 y EI1. Y de ahí podemos despejar nuestro valor para I1. Después de un poco más de álgebra y reordenando los términos, podríamos escribir I1 en términos solo de variables conocidas. Y de forma análoga haríamos el álgebra correspondiente para encontrar I2 e I3. Consideré que era muy largo hacer todo el proceso algebraico aquí. Y como les digo, esto es fácilmente corroborable con cualquier software. Y finalmente aquí terminaríamos nuestro problema, que fue aplicar las leyes de Kirchhoff para mallas y nodos y con ello poder encontrar una variable en un circuito que en este caso fueron las corrientes. Aquí terminaríamos el video.